Soy Francisco Echarren, intendente de Castelli, tengo 41 años, tengo 2 hijos hermosos, Faustino y Florentino, y lo más importante que soy hincha del Lobo de la Plata. ¿Sabes por qué quería hacer la nota hoy? No, la verdad que no sé, contame. Viste que siempre la imagen del político es la imagen pública del político, cuando el político comunica, está contento, está inaugurando, está abriendo, está abrazando a los chicos. Vos venís de pasarla mal. Tu pueblo viene de pasarla recontra mal. Yo calculo que venís teniendo 72 horas, decimos, de mierda. Te cayeron 350 milímetros de agua en 4 horas. Te llegó el agua en algunos lugares. Esto es, para entenderlo, con una inundación como la de La Plata de 2013. El agua en las casas llegó medio metro. ¿Cuánto llegó? En algunos casos más. 70 centímetros, 1 metro. O sea, primera pregunta, ¿cuánto hace que no dormís? ¿O cuántas horas dormiste anoche? Ayer fue el primer día que pude dormir bien, pues me mediqué aparte, porque me engripé en el medio, así que ayer fue el primer día, después de 3 días, que pude dormir. Y contame cómo fueron las últimas 72 horas. ¿Esto cuándo fue, sábado o domingo? El sábado comenzó 3:30 de la tarde, esperábamos un pico de 150 milímetros, habíamos estado reunidos en la base de defensa civil, programando toda la cuestión de emergencia, pero bueno, llovió más del doble, llovieron 348 milímetros en 4 horas. La mitad de lo que te llueve en todo el año. El 30% de la media anual, que son 960 milímetros de Castelli. Okay. Con un aditivo más. Nosotros tenemos 4 estaciones de bombeo muy potentes para estos casos, que de una excesiva lluvia y producto de la tormenta se cortó la luz, así que no pudimos poner en funcionamiento las bombas y bueno, fue el combo perfecto. Fue, bueno, lo que pasó en La Plata, muy parecido a lo que pasó en La Plata. Escúchame, 3:30 se larga a llover. 3:30 de la tarde. ¿Dónde estabas? Estaba en la casa de mi vieja, como la mayoría de los fines de semana, almorzando con ella. Empezó a llover y bueno, uno cuando es intendente siempre observa otras cosas, ¿no? Y cuando vi que no paraba y la intensidad de la lluvia, llamé al secretario de Vial de acá de la municipalidad, me pasó a buscar y fuimos a Defensa Civil y pensé que iba por un ratito y me quedé hasta las 2:30 de la mañana, todo mojado, asistiendo a la gente, recibiendo llamados. La verdad que esto no había pasado nunca en Castelli, jamás. Bueno, nos tocó a nosotros y la verdad que la pasamos mal, pero después cuando ya pasa un tiempito y vos haces el balance de lo que pasó, la verdad que fue una desgracia con suerte, porque no tuvimos ninguna pérdida humana ni ninguna pérdida irreparable, digamos, ¿no? Ahora nos queda asistir a la gente que más sufrió, que lo estamos haciendo, y bueno, y que esto va a ser un mal recuerdo por mucho tiempo. Escúchame, a ver, como para que se entienda cómo es estar en una emergencia ahí siendo la máxima responsabilidad, porque toda la gente, lo primero que se le vino a la cabeza es vos, es tu figura, tu carita, a quién puteo porque me está entrando agua a la casa, o en primera, y a quién le voy a pedir respuesta mañana a primera hora. Pero vos en ese momento, adrenalina full, ¿cómo es estar ahí? ¿Llegás ahí? Mirá, primero lo que yo te digo, voy a tratar de graficar lo que me pasó a mí en términos de emociones, ¿no? Primero fue la sorpresa de decir, bueno, que esa lluvia tan intensa que íbamos en una camioneta y no veíamos a 1 metro del caudal de lluvia que caía constantemente. Después, cuando empecé a ver que lo que se transformó eso, digamos, ¿no? Que después de 2 horas de lluvia constante, donde en la base de operaciones de defensa civil me decían va 100, va 150, va 200, va 250 y no sé cuándo termina. Y decirle a alguien vamos a ver cómo está la ciudad y que sea todas las calles agua y decís, te invade una angustia y decís no puede estar pasando esto. Y cuando llamás a la cooperativa eléctrica porque está cortado el suministro eléctrico y no andan las bombas, por lo tanto las estaciones de bombeo no pueden expulsar el agua de la ciudad y el agua se te empieza a quedar adentro, la verdad que te invaden... ¿Y qué te dicen la cooperativa eléctrica? No, que era un corte general, que no era una falla local, digamos, ¿no? Así que estar viendo cómo auxiliábamos a la gente que se le entraba agua en las casas, estar pendiente de cuando vuelva la energía para ver si las bombas funcionaban o se habían quemado o había sucedido algo, ver que seguía lloviendo y el agua seguía aumentando,
Bueno, la verdad que estuvimos o tratamos de estar en todo. El sábado éramos más de 250 personas de la gestión trabajando en todos los frentes. Estuvimos muy cerca de cada familia, de cada vecino. Tuvimos por primera vez casi 300 evacuados en Castelli. Para Castelli es muchísimo eso. Y la verdad que 48 horas después de esto que te estoy contando, vos recorres Castelli y parece que nunca estuvo una calle con agua, ni nadie se acuerda de la lluvia, digamos. Y estas son pruebas que te pone la realidad. Y que si nosotros, yo les decía ayer a funcionarios y a gente con la que estuve, si nos hubiera agarrado esta intensidad de lluvia, sin las estaciones de bombeo, sin defensa civil creada como la creamos hace unos años y que haya coordinado toda la emergencia que fue muy importante para Castelli, si no hubieran trabajado los bomberos, la policía, el hospital, todo en línea, esto créeme que hubiera sido una catástrofe. Y ahí, aún hoy, como pasó en otros lugares, 10, 15 días después, tendríamos agua en nuestras calles. Así que por un lado, la desesperación, por un lado, todo, y por el otro lado, una satisfacción que tampoco podés festejar mucho porque... No, te da la tranquilidad de que pasaste una prueba, por así decirlo, pero te pongo un ejemplo. El domingo, después que ya uno se relajaba porque ve que el agua estaba saliendo de la ciudad, que las bombas de las estaciones de bombeo estaban funcionando, pasa un poco lo que seguramente le pasa a toda ciudad que sufre lo que sufrimos el sábado. Empieza a llover y ya te predispones de una manera distinta. Ya no es lo mismo las lluvias que suceden en el futuro. Ya inmediatamente recordás lo que pasó. Te queda como un trauma. Así que el domingo, cuando empezó a llover, creo que todos nos atravesó ese sentimiento de angustia, de recordar lo que habíamos pasado 24 horas antes. El domingo llovió bastante, además. Y el domingo sí llovió, pero nosotros, digamos, tenemos un buen sistema pluvial que lo hemos construido desde hace 10 años, que venimos invirtiendo, y que si no lo hubiéramos hecho, realmente esto hubiera sido una catástrofe de verdad. ¿Hace 10 años que estás ya? 11. 9 años y medio. 9 y medio, claro. 9 y medio. Y esto es todo lo que venís haciendo, pero los últimos 2, 3 años venís de que la economía se complicó bastante para todos, incluso en los pueblos, en todos lados. Te agarra la pandemia y cuando vos decís, listo, ya te viene una tormenta como esta, y todavía te quedan ganas de tener este laburo, yo lo pensaría. Y mira, después, claramente, después de 9 años y medio, no sos el mismo que comenzó. O sea, todos cambiamos en el transcurso de los años y todos los que tenemos una función, ya sea intendente, sea gobernador, sea presidente, la función te va enseñando cosas y te va modificando algunas cuestiones que tienen que ver con las miradas de la realidad y las miradas sobre vos mismo también. Y sí, claramente que en estos 9 años uno siente un agobio porque la política, cuando uno la abraza, es una forma de vida, no es un trabajo. No es que vos venís, cumplís el horario de intendente o de gobernador o de presidente o de legislador o de lo que sea y te vas a tu casa. Te atraviesa tu vida y atraviesa tu familia también. Entonces, la verdad que después de 9 años y medio, uno empieza a entender que hay ciclos que se van cumpliendo, ¿no? Que si bien nos quedan desafíos enormes por cumplir, porque nosotros, como vos bien decís, empezamos los primeros 4 años, que fueron los últimos 4 años de una etapa que fue una etapa de la Argentina donde hubo una inversión en una inversión pública récord y un crecimiento económico récord. Bueno, agarramos la última parte de esos 12 años, agarramos del 2011 para que, claro, 2011-2015. Donde pudimos hacer muchas cosas. Después, pero digamos, no con la intensidad del 2005, 2006, 2007, donde la Argentina crecía 9 puntos por año, inversión pública récord. Vamos, ya la Argentina tenía algunas dificultades macroeconómicas que afectaban obviamente muchas decisiones internas, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la inversión pública, con el trabajo, con el crecimiento de la industria. Y después agarramos el proceso que conocemos del 2015 al 2019, donde realmente se hizo cuesta arriba. Y ahora, donde creíamos que iba a comenzar de nuevo un proceso virtuoso, bueno, tuvimos la pandemia y también estas cuestiones que te ponen a prueba fuertemente, ¿no? A nivel bonaerense, digamos, vos
como intendente conviviste, coexististe con, este es tu tercer gobernador. Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, ahora Axel Kicillof. ¿Cómo se comparan las tres administraciones más allá de lo que es la macroeconomía, que por ahí la provincia no la define tanto, ¿no? Mira, la verdad que es difícil compararlos, ¿no? Los tres tuvieron la dificultad de agarrar una provincia estructuralmente muy difícil, ¿no? Yo lo conocí a Daniel Scioli en su segundo mandato y la verdad que no teníamos una relación, por lo menos en los casos que yo conozco de intendentes, una relación de gestión cotidiana, de donde uno podía compartir algunas cosas y demás. Con Vidal tampoco, digamos, Hay una distancia partidaria también, ¿no? Exacto, pero uno como intendente tampoco encontraba una devolución en términos de gestión donde uno se podía ver en un espejo, digamos, ¿no? Y Kicillof tiene una particularidad que yo creo que forma parte de su personalidad, ¿no? Que es un seguimiento de lo que está pasando en el territorio bonaerense y eso nos permite a los intendentes, también hay que decirlo, hay una cuestión puntual que se llama pandemia que nos ha obligado a trabajar muchísimo más en conjunto que en una situación normal, digamos, ¿no? Pero la verdad es que los tres han tenido esta dificultad de hacerse cargo de una provincia estructuralmente muy difícil, donde hay problemas endémicos, ¿no? Que vienen de 40 años, llámese... No, ahí te voy a preguntar concretamente. En tema de vivienda, bueno, en muchos temas, ¿no? Pero si vos me das a elegir en cuál yo me veo representado y reflejado, me veo representado y reflejado en un gobernador que se meta de lleno en la gestión, interactúe cotidianamente con los intendentes, porque esa es la simbiosis que se necesita, por lo menos para ocuparse de los temas. No digo resolverlos, pero sí ocuparse de los temas. El otro día hablaba con el intendente de Bransen y me dice que cuando llegó, él es de Juntos por el Cambio, cuando llegó Vidal, a él no le gustaba mucho que no era bonaerense y se lo planteó. El ministro no conoce la provincia, no entienden nada y dice que tardó un añito en acomodarse, pero se acomodó. Y de Kicillof tiene el mismo reparo, dice que no entienden la provincia, no entienden la lógica de la provincia, ¿no? Que es un reparo que todos los bonaerenses tenemos en realidad, de que permanentemente nos tenemos gobernadores porteños, o yo por lo menos, la verdad me jode. Pero vos cómo lo ves eso, ¿qué es entender la provincia? ¿Cuál es el misterio de la provincia? Mira, la verdad que los últimos tres gobernadores que me mencionaste no hayan sido bonaerenses, no es algo que le podamos indilgar la culpa a ellos, ¿no? Tenemos que hacer una autocrítica a toda la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires y entender y comprender por qué pasa eso. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, por su historia, por su peso específico, hace que los candidatos a gobernador tengan que ser conocidos nacionalmente. Es muy difícil desde una intendencia ser candidato a gobernador porque el nivel de conocimiento que vos necesitas para ganar una elección lo puedas lograr desde una intendencia o de un municipio, ¿no? Y por eso es que Daniel Scioli fue vicepresidente primero antes que ser gobernador. Incluso Eduardo Duhalde, más allá que fue intendente, también fue primero vicepresidente. Vidal fue vicejefa de gobierno de la ciudad con una proyección nacional antes de empezar a caminar la provincia de Buenos Aires, y Axel fue ministro de Economía y luego diputado nacional y fue director de Aerolíneas Argentinas. Digo, tenían un plafón nacional que les permitió después el mismo Carlos Rucauf. Fue vicepresidente, si mal no recuerdo. Entonces es la historia política independientemente del color político, ¿no? Entonces creo que tiene que haber desde el territorio un proyecto de provincia, ¿no? Que independientemente de quién gobierne, lo importante es que se comprenda cuál es la verdadera situación de la provincia de Buenos Aires. Y es eso, después uno puede opinar si está bien o está mal, pero la realidad es una, y uno lo único que puede hacer con la realidad es tratar de modificarla construyendo escenarios distintos, ¿no? Así que creo que la provincia es tan grande, tiene una historia de rivalidad y de cercanía con la construcción del Estado Nacional. O sea, Roca, en 1880, cuando descabeza
la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires, y la envía a La Plata. Bueno, La Plata es una capital huérfana, porque la capital de la provincia, en gran medida, de hecho hay muchos gobernadores, no es el caso de Axel, pero muchos gobernadores, incluso de nuestro partido político, sí, atienden en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Banco no Provincia, atienden en La Plata. Entonces digo, la provincia de Buenos Aires, la dirigencia de la política de Buenos Aires nos tenemos que dar un fuerte debate para tener, como tiene Córdoba, como tiene Mendoza, como tienen todas las otras provincias, un proyecto político también provincial y no siempre quedar supeditada a un proyecto político solamente nacional. Acá yo te sigo bastante en las redes sociales y tus vecinos te llaman mi presi. Algunos. Vos, el proyecto político personal como la carrera, ¿cómo lo tenés diagramado? ¿Vos te vas a quedar acá en Castelli toda la vida o tenés ambición de llegar a otros cargos? Mira, yo estoy en una etapa de mi vida política y de mi vida personal donde, como te decía recién, uno empieza a entender que los ciclos se van cumpliendo. Digamos, uno no se da cuenta de un día para otro que un ciclo está terminado. Uno lo va construyendo, ¿no? Y yo la verdad es que no le pondría cargo a mi futuro, pero sí lo que te digo es que quiero ser parte de una generación política que mejore sustancialmente nuestro país. Nuestro país en los últimos años, y no hago juicio de valor ni de un lado ni de otro, por más que lo tengo claro y tengo un anclaje en términos de ideología, que podríamos charlar un montón de esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es otra cosa, es que nosotros de un lado o de otro hace muchísimos años, hace décadas que estamos inmersos en una guerra civil sin armas, donde hay dos miradas, dos pensamientos, dos modelos de país que son absolutamente confrontativos. Entonces avanzamos y retrocedemos constantemente y si uno ve los indicadores económicos, sociales, urbanísticos, uno ve que hemos retrocedido en los últimos años. Entonces me parece que nuestra generación, y en eso yo quiero ser parte, tiene el desafío histórico. Cada generación tiene un desafío histórico. Yo estoy convencido que mi generación política tiene el desafío de dar un salto de calidad y proyectar la Argentina hacia un futuro de bienestar, ¿no? Porque cuando algunos hablan de un país rico, y la verdad que un país rico no significa que su gente viva bien, hay países muy ricos con gente muy pobre, como hoy es la Argentina. Hoy la Argentina es un país rico con índices de pobreza de países de los más pobres del mundo. Entonces yo quiero pertenecer a una generación política que gobierne la Argentina con el desafío de realmente modificar esto que se ha dado en las últimas décadas y proyectar a la Argentina como un país rico, desarrollado y principalmente socialmente justo. Vos ahora tenés mandato 2 años y pico más. Hay una ley que impide más reelecciones, que es objetable jurídicamente, posiblemente en algún momento se objete en la corte, donde sea, o que incluso se la reemplace con una nueva ley. Más allá de eso, ¿tenés decidido si vas a ir por un nuevo mandato acá? No, yo lo que siento es esto que te digo, que hay un ciclo que está cumplido. Nosotros acá hemos construido el recambio, no es que lo que hacen algunos que dicen, bueno, si no hay otro voy a tener que ir yo. Nosotros nos hemos ocupado y hemos tomado la decisión de construir un recambio, de generar una alternativa, y yo creo que uno lo que ya no hizo en 12 años es muy difícil que lo pueda hacer, ¿no? Yo creo que las banderas de la industrialización del campo, las banderas de la energía eólica para una ciudad sustentable, hemos transformado sin ningún lugar a duda el paradigma de la distribución de la tierra. Castelli debe ser uno de los pocos municipios de la Argentina que tiene déficit cero de tierra. Estamos construyendo una fábrica municipal de viviendas que es la primera del país para realmente bajar el costo de la vivienda social desde el Estado, intervenir en el proceso de costos y garantizar la construcción de más viviendas con los mismos recursos. Hemos hecho un abanico de políticas públicas que sin duda tienen que ver con nuestra forma de pensar. Nosotros creemos en eso. Algunas se pudieron concluir y otras no. Pero digo, mucho más que eso, ya en 12 años
es difícil que se pueda poner nuevos desafíos, ¿no? Porque también hay que entender que uno va cambiando en los años y sin quererlo e inconscientemente uno se termina volviendo conservador porque empieza a defender las transformaciones que hizo al principio. Y yo la verdad que lo que menos quiero es ser un político conservador, y para eso hay que entender que el recambio es muy importante. Escuchá, hablando de ser político conservador o no conservador, te metiste en un quilombo, suena mal, pero entendémelo, concedémelo. Quisiste cobrar un impuesto una tasa, una contribución al campo, mientras más se necesitaba, cuando se venía esto que finalmente fue una realidad, que fue el coronavirus, ¿no? Y fuiste noticia nacional, lo tuviste que defender en la justicia, después, medio que se te dio la razón desde el ámbito nacional, porque eso se transformó en un impuesto en el Congreso de la Nación, se emparentó. O sea, al final del tiempo, por un lado te dio la razón, y por otro lado la peleaste sola un montón de tiempo, porque en algunos medios te mataban, por ejemplo. Mirá, yo creo que a la política argentina le falta mucho coraje. No podemos construir un país mejor si seguimos haciendo lo mismo. Y construir un país mejor no alcanza con invertir más dinero en obra pública, no alcanza solo con eso, hay que hacer transformaciones de fondo. Nosotros la verdad que cuando estábamos en esa situación, que nos encontrábamos solos, peleando contra un sector importante que no entendía el sentido de justicia social que esa decisión tenía, nosotros hicimos sancionamos esa contribución especial al sector rural cuando sabíamos que teníamos un hospital que no estaba en condiciones de dar respuesta a la demanda que íbamos a tener producto del COVID. Hicimos la primera terapia intensiva de la historia de nuestra ciudad, compramos y gastamos millones y millones de pesos en equipamiento para nuestro hospital, y de toda la inversión que se hizo en nuestro sistema sanitario, el porcentaje, el impacto que tuvo la contribución especial al sector rural fue de aproximadamente el 7%. O sea, a ver, lo que recaudaste con la contribución fue el 7% de lo que gastaste finalmente. Exactamente. Y no teníamos otro sector con capacidad contributiva. Con poder contributivo al cual recurrir. Y la verdad que la inmensa mayoría del sector agropecuario estuvo de acuerdo y no solo aportó lo que tenía que aportar por ordenanza, sino que muchos pusieron más dinero en concepto de donación. Ahora, ¿qué sucedió producto de esta guerra civil sin armas? Hubo un sector de la política, que claramente es el sector vinculado a Cambiemos, que tiene dirigentes rurales que se disfrazan de productores pero en realidad hacen política, que no solo politizaron esto, sino que lo judicializaron. Y bueno, y ahí rápidamente todas las entidades nacionales vinculadas al sector rural, por una cuestión de cohesión, se solidarizaron y arremetieron contra mi persona, no solo como intendente, sino en términos personales, ¿no? Y la verdad es que después la justicia nos dio la razón, después se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de impuesto a la riqueza que conceptualmente tenía que ver con esto. Y bueno, y yo creo que, como te decía, que la política argentina tiene que tener más audacia y hacer más cosas como esta, independientemente de la resistencia que sabemos que eso genera, ¿no? Pero hablarle con mucho coraje a la sociedad y que todos tenemos que entender, por más que duela y por más que algunos se opongan y que tengan mucho poder, ¿no? Porque hay minorías electorales que son muy poderosas, no solo económicamente, sino mediáticamente, judicialmente, y bueno, y siempre las minorías son las que ofrecen mayor resistencia a los cambios estructurales de un país. Yo quiero pertenecer a una generación que enfrente eso en el buen sentido y lo pueda transformar para construir una Argentina industrializada, una Argentina rica y una Argentina justa. ¿Cómo estás viendo las elecciones que vienen este año? Se van a realizar, por lo menos por ahora va a haber elecciones, no sabemos qué va a pasar con el COVID, pero con las elecciones sí. Y se está hablando estás viendo los candidatos que de un lado empiezan a asomar, está Santilli queriendo jugar acá en Provincia de Buenos Aires, lo mismo que hablamos, ¿no? De los porteños viniendo a jugar electoralmente acá cuando se quedan sin carretera allá. Y también está el nombre de María Eugenia Vidal, como que pareciera como que quiere volver a instalarse o volver a competir en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te merece que vuelva?
Mira, la verdad es que primero creo que el desafío de nuestro espacio político es recuperar el centro, ¿no? Nosotros perdimos en el 2015 y ganamos en el 2019, digamos, en un lado porque parte del centro de nuestra sociedad, ese sector de clase media urbana, productores, en el 2015 creyó que podía venir algo mejor y votó otra opción electoral, y en el 2019, después de una derrota dura en el 2017, en el 2019, Alberto Fernández aparece como el candidato emergente de esa necesidad de un espacio político que tenía que moverse hacia el centro. Y ganamos la elección. Y creo que la agenda nacional nos ha llevado a irnos un poco hacia un extremo. Así que el gran desafío en los próximos meses, y en esto es importante remarcar el proyecto de ganancias de Sergio Massa, que tiene un claro sentido, amén de aliviar de un impuesto que todos creíamos injusto, aunque muchos sabíamos que era necesario por la cuestión fiscal, pero que a todas luces en términos sociales era injusto, que se pudo haber sancionado y subir el... Es por ahí el centro, decís vos, sí, por ganancias. Como paradigma. No alcanza solo con eso, hay que tener una agenda muy fuerte. Nuestro gobierno tiene que tener una agenda muy fuerte hacia la clase media, hacia los trabajadores, hacia generar empleo registrado. La pandemia nos ha castigado muy duro en términos de empleo. Y tenemos que recuperar esa agenda que claramente es la que se quiere apropiar Cambiemos con mentiras y con promesas que ya sabemos que cuando estuvieron lo hicieron. Y no solo que no lo hicieron, sino que no se preocuparon ni siquiera por intentar hacerlo. Entonces digo, la vuelta en este contexto de polarización absoluta, no hay muchas alternativas electorales. Porque la polarización, te pongo el mismo ejemplo de Sergio Massa en el 2015 y en el 2017, cuando algunos hablaban de la ancha avenida del medio, ¿no? Y la avenida no tuvo lugar, porque la polarización fue tan fuerte que la gente votaba a favor o en contra de un espacio político, ¿no? Entonces me parece que el desafío que tenemos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior, ¿no? Porque si uno analiza en términos electorales, la provincia de Buenos Aires la puede dividir solo en 3 secciones electorales, que es la tercera sección electoral, donde nuestro espacio político claramente siempre obtiene un buen resultado electoral, la primera sección electoral, que se divide en la zona oeste, donde también el peronismo tiene mucha influencia, y la zona norte, donde Cambiemos es más fuerte, y después tenemos 7 millones de personas que viven en el interior de la provincia, que tienen otra idiosincrasia, si uno quiere. Y ese es el desafío de nuestro espacio político, de poder volver a representar. Empezar a hablarle a esa gente, ¿no? Exacto, y creo que Santilli y todos, no quiero dar nombres propios, ¿no? Pero muchos candidatos que están queriendo ser, Monzó, Santilli, finalmente no van a tener un peso electoral específico. Yo creo que es muy probable que el candidato que lleve Cambiemos sea un viejo conocido, donde tenga el nivel de conocimiento que hablábamos al principio, ¿no? Que le permita perforar esa provincia que es un país dentro de la Argentina, ¿no? Así que creo que va por ahí. Creo que no va a haber sorpresa con los candidatos, van a ser viejos conocidos los candidatos, no hay margen para hacer experimentos electorales. Escúchame, ¿el Frente de Todos tiene candidato? Y nosotros tenemos candidatos que son funcionarios nacionales, que eso te permite tener un nivel de penetración mucho más importante, no solo en los medios, sino también en la agenda diaria. Así que uno cuando gobierna siempre tiene la posibilidad de construir candidatos a una velocidad mucho más rápida que cuando se está en la oposición. Pero bueno, esas son cuestiones. Habría que como que apurar un toque, ¿no? Que independientemente de los candidatos, yo creo que si nuestro espacio político no tiene una agenda de centro muy importante, yo creo que podemos llegar a tener alguna dificultad, sobre todo en el interior. Lo dice un hombre del interior. Sí, sí. Y además la historia te avala, porque se está complicando bastante conseguir votos acá. Es lo que vos decís, se empareja un poco con el conurbano, pero ¿cómo se le habla? O sea, la agenda de centro, ganancia, fantástico. ¿Qué más? Nosotros tenemos que, como espacio político, tenemos que tener un discurso. Lo de ganancias es simbólico y es muy importante. Son claro, 1,5 millones de argentinos que trabajan todos los días, que
no van a tener que pagar más un impuesto que claramente va a impactar también sobre el consumo, porque esos argentinos no tienen capacidad de ahorro, no es que lo que se ahorran de ganancias lo van a guardar en el colchón, lo van a gastar y ese consumo va a generar más trabajo, con lo cual es un círculo virtuoso. Tenemos que tener una agenda fuerte en industrializar el campo, hay que hacer nodos industriales en el interior de manera muy fuerte, industrializar el campo, darle valor agregado a la materia prima y generar trabajo de calidad. Hay que trabajar como lo estamos haciendo, muy fuerte y que va a llevar tiempo que se note, que se haga palpable en la casa propia, que para cualquier familia es sagrada, pero en el interior tiene un valor cultural tal vez más importante por el sentido de pertenencia que tiene la gente del interior con su tierra. Y también sanar definitivamente aquella herida que se abrió en el 2008 y que todavía no ha suturado, no ha cerrado del todo. Y bueno, y tenemos que tener una agenda que es compleja, que es difícil llevarla adelante porque la realidad no es fácil por toda la coyuntura que estamos viviendo, pero creo que si nosotros tenemos una agenda productiva muy fuerte, que se pueda comunicar bien, una agenda de viviendas, una agenda de desarrollo y una agenda de empleo, y la verdad que el peronismo puede gobernar muchísimos años a la Argentina.